no hay página web. Por lo tanto, el primer paso ahora va a ser instalar un WordPress. Vamos a trabajar con WordPress. Ya sabemos acceder a nuestro panel de hosting, en nuestro Banahost. Iremos a nuestro cPanel. Vamos a bajar en las opciones. Tenemos seguridad, software, advanced. Aquí en el apartado de software podemos instalar muchas cositas, pero hay un logotipo de WordPress que va a hacer que podamos instalar WordPress fácilmente. Entonces le damos a WordPress Manager v Softaculous. Le damos... Aquí tengo una lista de webs que tengo instalado WordPress. Vamos a dar a instalar y nos aparecerá esta página de aquí. El primer paso va a ser añadir el dominio al cual le queremos instalar un WordPress. Entonces en esta lista, como ya lo tenemos configurado por lo del DNS y el name server, nos aparecerá aquí scrolluptitans.com. Clicamos, ya lo tenemos. Y aquí seleccionaremos la versión de WordPress que queremos instalar, en este caso la última. Por defecto ya nos lo hace así. Bien, aquí en Site Settings le vamos a poner nombre a nuestra página web. He puesto pues el nombre del sitio, Scroll Up Titans, y una descripción, pues empieza tu camino, un eslogan. Esto no importa porque lo podremos cambiar más adelante, se podrá personalizar y customizar 100% nuestra página web. En el apartado de la derecha simplemente vamos a escoger un nombre de admin y una contraseña segura. Os recomiendo que os genere una contraseña segura, importante, papel y boli, y esto lo apuntáis y lo tengáis seguro. Porque puede ser que esto se lo tengáis que dar a vuestro cliente y lo tengáis que guardar vosotros también por si vuestro cliente lo pierde. Y en el caso de que sea para vosotros, tenerlo muy bien guardado porque si perdéis la contraseña va a ser un poco complicado acceder a ella. El admin email puede ser el que os pone por defecto, que es admin@scrolluptitans.com, que en caso de que perdáis la contraseña, pues se os enviará ahí. Pero como todavía no tenemos este correo creado, podéis poner una cuenta de correo vuestra de Gmail o que tengáis creado vuestra propia cuenta de correo electrónico. Básicamente, esto es indiferente. No pasa nada porque os enseñaré a crear cuentas de correo. Ya veréis que es muy fácil en otra lección. Aquí vamos a seleccionar el lenguaje. Si estamos trabajando en castellano, pues le pongamos castellano, español. Vamos a poner aquí Spanish. Y estos son los plugins que nos instala por defecto en la instalación de WordPress. No vamos a marcar nada porque vamos a utilizar nuestra suite de plugins y entre menos plugins tengamos, lo cual vamos a instalar solo los necesarios, los estrictamente necesarios, porque entre más plugins tengamos, más lenta va a ser nuestra página. Y aparte que no conocemos estos plugins, vamos a utilizar plugins de confianza. Las opciones avanzadas y el tema seleccionar no vamos a tocar nada porque lo vamos a hacer todo esto nosotros. Lo dejamos en blanco, entonces le damos a instalar. Y ahora pues esto puede tardar entre 3 y 4 minutos, así que paciencia. Y cuando esté instalado, pues tenemos lo siguiente. Importante aquí que prestéis mucha atención. Ya se ha instalado nuestro WordPress. Está instalado en scrolluptitans.com. Le damos. Vamos. Y en este caso ya han pasado las 48 horas, por lo tanto se ha hecho activa la transferencia del dominio. Y como ya se ha hecho efectiva la transferencia del dominio en estas 48 horas, que en realidad ha tardado menos, nuestra página ya es visible. ¿Por qué es visible? Porque le acabamos de instalar WordPress. Recordad que al principio nos aparecía el 404, not found, porque no había nada instalado. Pero ahora, al haberle instalado el WordPress, nos aparece una página de ejemplo. Esto es una página de ejemplo, ignorarla, porque vamos a crear nuestro propio diseño. Tiene su footer, un tema que tiene preinstalado por defecto. Es una sample page, básicamente. Una página de ejemplo. Si nos sale esto es buena señal, quiere decir que nuestro WordPress ya está instalado. Ahora bien, ¿cómo accedemos al panel de desarrollador de WordPress? Pues estamos en nuestra URL y para acceder a nuestro panel de administrador vamos a poner aquí una barra wp-admin. Una vez le damos aquí, podemos ver este login. Aquí vamos a introducir nuestro username y nuestra contraseña para acceder. Le vamos a dar a recuérdame y le damos a acceder. Y ya estamos en nuestro panel de WordPress. Y aquí podemos empezar a instalar cosas. ¿Pero qué sucede? Que si ponemos barra wp-admin, todo el mundo puede entrar. Y puede probar contraseñas o puede utilizar herramientas avanzadas para encontrar nuestras contraseñas. Gente malvada puede hacer cosas muy malas con nuestra página web. Esto habría que ocultarlo. No debería ser tan fácil entrar a nuestra página web. Así que en la siguiente lección te voy a enseñar a cómo ocultar esto para prevenir ataques indeseados. Nos vemos en la siguiente lección.